A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Qué bendición poder usar las redes sociales para llevar hasta el último rincón del planeta un mensaje de parte de Dios, que estoy seguro era un mensaje que necesitamos escuchar el día de hoy. Y, ¿sabe? Un día escuché, otro día me tocó ser parte de esto que le voy a platicar. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí conocen acerca de los votos matrimoniales. Y es que en los votos matrimoniales hay una declaración que se hace. Y en esa declaración vemos a una pareja uniendo sus vidas. Y sígame en esto. Esas parejas unen sus vidas porque se aman. Y en ese acto donde están concretando su amor, hay una palabra clave. Cuando están dando esos votos matrimoniales, se dicen uno al otro: yo prometo serte fiel. Y después dicen: en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Quiere decir que la palabra fidelidad es una muestra del amor. Una persona es fiel porque ama. Entonces, cuando las personas están haciendo ese pacto, cuando están haciendo esa declaración uno al otro, se están comprometiendo en ser fieles, y fieles hasta la muerte. Todo este mes, por supuesto, ha sido el mes donde celebramos el amor, la amistad. Y qué mejor manera de cerrar este mes con un mensaje como este. Hoy quiero hablarles acerca de este tema, que es la fidelidad. La fidelidad es una manera de demostrar que amamos. Y mire, en la Biblia hay muchas historias. Yo le voy a contar 3 de ellas. 3 personajes importantes que nos demuestran la fidelidad. Cómo a través de su fidelidad ellos demuestran amar. Y acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Esta historia usted la conoce. Y es importante platicarle el contexto. En el contexto, bueno, usted sabe que Abraham era de edad muy avanzada. Abraham ya estaba destinado a estar sin hijos, porque no solamente él estaba de edad avanzada, sino también su esposa. Entonces, un día Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que le daría un hijo. Esto, por supuesto, era absurdo porque pues estaba ya muy grande de edad. Finalmente, a los 100 años, él estaba viendo el milagro. Él estaba cargando la promesa. Y llega su hijo Isaac. Su hijo Isaac empieza a crecer, y cuando pasaba de la niñez a la adolescencia, Dios le vuelve a hablar. Y mire lo que Dios le habla. Ahora estamos en el capítulo 22 del libro de Génesis, y le dice: aconteció después de esto que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y él le dijo: toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe?
qué momento tan difícil para Abraham. Porque hace un ratito le ponía el ejemplo de una pareja y quiero seguir manteniendo ese ejemplo. ¿Qué pasa cuando, están recién casados, cuando hay recursos, cuando hay salud? Todo está bien. Es fácil ser fiel cuando todo está bien. Pero en los momentos más inesperados, ahí ya no es tan fácil. ¿Sabe? Imagínese cuando Abraham estaba cargando a su hijo, viendo el milagro. Imagínese la fe de Abraham en ese momento. Yo creo que Abraham despertaba dándole la gloria a Dios, terminaba su día y yo creo que no tenía manera de cómo agradecer cuán bueno Dios había sido con él. Y creo que así Dios ha sido con todos nosotros. Y cuando todo está bien, sí, ahí estamos fieles, sirviendo, congregándonos, leyendo nuestra Biblia, orando. Pero ¿qué cuando de pronto tenemos que pasar por momentos difíciles? ¿Qué cuando de pronto empezamos a quedarnos sin cosas que son importantes para nosotros? ¿Sabe? Aquí creo yo que el momento más duro, más difícil de toda la vida de Abraham fue este momento. ¿Por qué? Porque aquí le está diciendo, toma ahora tu hijo, tu único. Dios le estaba pidiendo lo único que tenía, lo que más amaba. Un versículo antes leímos que Dios lo estaba probando. ¿Sabe? He visto no una, a lo largo de estar sirviendo a Dios, he visto muchos casos de gente que un día oró a Dios pidiéndole un trabajo, de gente que un día oró a Dios pidiéndole recursos, provisión, porque estaba quebrado. Y cuando Dios los bendice, cuando Dios les da un trabajo, se olvidan de Dios. Dios le dio a Isaac, su hijo, y ahora se lo estaba pidiendo. ¿Sabe qué hubiera pasado si Abraham hubiera sido del norte? Seguramente cuando Dios le habló le hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Pues lo caído, caído. Si ya me lo diste, pues ya es mío. Pudo haber abrazado a su hijo y pudo haberse negado a entregarlo. Ahora me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si Abraham no le hubiera entregado a su hijo a Dios? Ahora, sabemos el final de la historia. En el final de la historia, cuando él estaba a punto de sacrificarlo, llegó un ángel y le dijo, no es necesario que lo hagas. Ya Dios vio tu corazón. Pero reflexione en esto. ¿Qué hubiera pasado si Abraham se hubiera negado a entregárselo? ¿Qué es lo que yo creo que hubiera pasado? Bueno, seguramente hubiera tenido una vida feliz con su hijo hubiera crecido. Pero recuerde que Dios no solamente le prometió darle un hijo, le prometió que sería padre de naciones, de multitudes, y que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, cuando lo probó, en medio de esa prueba, usted y yo podemos darnos cuenta cuánto Abraham amaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se lo negó. En medio de la prueba, Abraham se mantuvo fiel. Y esa fidelidad que Abraham mostró, esa prueba de amor que Abraham mostró, le valió para que pudiera un día ver todas las promesas que Dios
le había cumplido. Cuando tú y yo nos mantenemos fieles delante de Dios, tú y yo quitamos cualquier obstáculo para poder abrazar la promesa que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Dale fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuerte. Mire, creo que a la mayoría de las personas, porque no a todas, pero sí a la mayoría, con facilidad podemos decirle a alguien que le amamos. El detalle es que el amor no es solamente palabras, también son hechos. Recuerde, la fidelidad es una muestra de que verdaderamente amamos. Aquí nos damos cuenta que Abraham realmente amaba a Dios porque no le negó lo único y lo que más quería. En ocasiones Dios nos va a pedir ciertas cosas y mire, si nos preguntamos por qué, seguramente no vamos a encontrar respuestas en ese momento. En este caso, y en este primer ejemplo que yo le acabo de dar, podemos ver la fidelidad de un hombre en el tiempo de la prueba. Dios lo probó y en medio de esa prueba, él se mantuvo fiel. Habrá momentos en los que quizás habrá situaciones en el matrimonio, en tu trabajo, donde las cosas no van a ir bien. Ahí es donde tenemos que mantenernos fieles. Hay un segundo ejemplo y está ahí mismo en el libro de Génesis, pero en el capítulo 39. Génesis capítulo 39. Y vamos a ver en el versículo 7. Es importante contarle el contexto. Y bueno, pues ahora estamos hablando de José. Usted conoce también la historia de José. José fue un hombre que desde muy pequeño empezó a tener sueños de parte de Dios. Y en esos sueños Dios le mostraba lo grande, la grandeza. Le mostraba hasta dónde Dios lo podía llevar. Pero bueno, la situación es que ahora José estaba como esclavo, lejos de su casa. Y dice la Biblia que hubo un oficial del rey que lo compró, su nombre era Potifar. Entonces Potifar lo compra, lo lleva a su casa y ¿qué cree? Aún estando como esclavo, dicen versículos anteriores que Dios estaba con José, que Dios prosperaba a José en todo lo que hacía. Y mire, era tanta la gracia que José tenía que su amo Potifar lo puso por sobre todas las cosas en su casa. Pero bueno, ahora estaba empezando a vivir un momento difícil, un momento bochornoso, y llegamos a este punto. Dice la Biblia, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Ojo con esto. En el primer ejemplo que yo le puse, dice la Biblia que Dios estaba probando a Abraham. Y en el momento de la prueba, Abraham se mantuvo fiel a Dios. En este segundo ejemplo, usted y yo sabemos qué es lo que Dios hizo en la vida de José. José tuvo que salir desde su casa y pasar una serie de dificultades porque Dios lo estaba formando.
Dios lo estaba formando un carácter en él, lo estaba formando a él. ¿Por qué? Porque había un propósito. Dios lo haría el gobernador de Egipto. No es cualquier cosa. En ese trayecto donde Dios lo forma, hay una tentación. Y es esta. La mujer de Potifar, al encontrarse solo con él, le dice: ven y acuéstate conmigo. Mire, no era una situación nada fácil. Y le voy a decir por qué. Porque seguramente José sabía que había una promesa de parte de Dios para él. Pero él estaba lejos de su casa, estaba como esclavo, y en algún momento él pudo haber dicho: bueno, pues quizás Dios no ha sido tan bueno conmigo. Miren el lugar que me tiene, soy un esclavo. Y bueno, pues estaba solo, decía: aquí nadie me ve. Sin embargo, en el momento de la tentación, mire lo que contestó José. Y él no quiso, versículo 8, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, aún y siendo esclavo, aún y estando en un lugar donde nadie lo veía, él dijo: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y vemos a un hombre fiel, fiel a Dios. Porque en el momento de la tentación, en un momento donde él pudo haber culpado la situación que estaba viviendo, él se mantuvo firme y dijo: yo no puedo fallarle a Dios. Eso es fidelidad. Aquí podemos darnos cuenta que hubo un hombre que amó a Dios, porque en el momento de la tentación él fue fiel. Amén. Ojo con esto. Recuerde lo que le dije en el caso de Abraham. Abraham se mostró fiel en el momento de la prueba y Dios no dudó en todo lo que le había prometido, dárselo. Le cumplió todo lo que le dijo. Ojo con esto. El propósito de Dios, el plan de Dios para con José, era llevarlo a ser el gobernador de Egipto. En el momento en el que él estaba siendo, en el momento en el que lo estaba formando, en el momento en el que estaba siendo preparado, llegó la tentación. ¿Y qué cree? Él se mantuvo fiel. Cuando usted y yo nos mantenemos fieles delante de Dios, ¿qué cree? Usted y yo vamos a ver la bondad y los milagros que Dios ya tiene preparados para nosotros. ¿Cómo lo sé? José se mantuvo fiel. ¿Y qué cree? No sé cuánto tiempo pasó de ahí, porque de ahí todavía lo metieron a la cárcel. Pero después de la cárcel, de un día para otro, él ya era el gobernador de Egipto. Todo lo que Dios dijo que haría con él, finalmente Dios lo cumplió. Pero recuerde algo: José se mantuvo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte el aplauso a Dios. Mire, les estaba comentando a los jóvenes en la reunión que tuve con ellos que el diablo es muy astuto.
Él es tan astuto que siempre cuando te va a poner una tentación, cuando te va a poner una prueba, cuando te va a tentar en algo, Él sabe qué es lo que necesitas. Recuerde que cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús estaba en un ayuno. Y la primera tentación que le puso es, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. En el caso de José, José no era un niño, aquí ya era un joven. Y la mujer de Potifar, pues posiblemente no era muy fea. Estaba solo. ¿Y qué es lo que normalmente alguien podría decir? Bueno, pues la carne es débil, estaba solo y bueno, pues me resbalé. Él dijo, yo no puedo pecar contra Dios. Quizás alguien sufrió tantas burlas. Quizás alguien está con una autoestima bajita porque la gente mucho tiempo le dijo, eres fea. Quizás alguien te dijo, no sirves para nada. Y ahí es cuando el diablo de pronto va a poner a alguien para decirte, qué hermosa se ve usted el día de hoy. Pero la persona que te lo dice no es una persona a quien tú deberías escuchar. Pues es casado, pero dice cosas muy bonitas. En medio de la tentación, José se mantuvo fiel. Y la fidelidad le permitió ver el favor, la gracia, la misericordia y el poder de Dios en su vida. Amén. Y bueno, hay un tercer ejemplo. El primero fue fiel en medio de la prueba. El segundo ejemplo mostró fidelidad en medio de la tentación, en ese tiempo de formación. Pero hay un tercer ejemplo, y sin duda es el ejemplo más grande. Sin duda, por más que encontré, por más que he estudiado la vida de muchos personajes en la Biblia, no he encontrado otro ejemplo más grande y más hermoso que este que le voy a decir. Acompáñenme por favor al libro a los Filipenses, esta carta que Pablo le hace a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Y por favor, vayamos al desde el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? Jesús es el Hijo de Dios. Él vivía con el Padre allá. Pero un día Él se hizo hombre. Y en la condición de hombre sufrió lo que nunca antes nadie había sufrido.
Hace días reflexionaba en algo y me gustaría contarlo ahorita. Por favor, trasládese hasta el tiempo de la creación. Dios creó a Adán y a Eva. Y sígame en esto. Dios le dijo a Adán que de todo fruto de árbol podían comer menos de uno, porque si comían de ese árbol, pues iba a haber consecuencias. Llega Eva, lo come, y una vez que lo come, le da a su esposo, y Adán también lo come. Si usted lee esa historia, se dará cuenta que Dios los saca de ese lugar. Dios los expulsa, los saca del Edén. Y yo me preguntaba algo. ¿Qué hubiera pasado si solamente Eva hubiera comido y no hubiera comido Adán? Lo más seguro es que a quien hubieran tenido que sacar es a Eva, porque fue la que desobedeció. Sin embargo, comieron los dos. A los dos los sacaron. Sígame ahora con esto. ¿Sabe usted que Jesús regresará para que se celebren las bodas del Cordero? Y Él vendrá por su novia. ¿Y sabe quién es la novia? La iglesia. La iglesia somos la novia. Ojo con esto. La consecuencia del pecado es muerte. Y en este caso, quien pecó fue la novia. Quien pecó fue la novia. Entonces la novia, que es la iglesia, estaba destinada a tener una muerte eterna. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero que hubo una conversación allá en el cielo. Y en esa conversación, el padre le dice al hijo, la novia ha fallado. ¿Sabe? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que hacer un sacrificio de animales. ¿Cómo lo sabemos? Porque le quitó la piel y con esa piel tapó la desnudez de Adán y Eva. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento la manera para que ocurriera el perdón de los pecados era a través de la sangre, era a través del sacrificio de un cordero, a través del sacrificio, a través de la sangre. Y yo creo que en esa conversación el padre le dice al hijo, la iglesia pecó, la iglesia está destinada a una muerte eterna, a menos de que haya un sacrificio por ella. Y yo creo que en esa conversación Jesús les dijo, yo seré ese sacrificio. Yo seré ese sacrificio. ¿Sabe? Él siendo Dios, se despojó de esa deidad. Él siendo Dios, no le importó sufrir todo ese sufrimiento, soportar todo ese dolor, todas las burlas. Y nos damos cuenta por lo que dice la Biblia aquí, en lo que acabamos de leer. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él soportó todo ese dolor, Él soportó todas las burlas por amor a ti y por amor a mí. Él hasta la muerte, por obediente, fue fiel. ¿Sabe?
Esto es algo que tristemente a muchos nos cuesta trabajo. En el primer ejemplo, en medio de la prueba, alguien mostró fidelidad. En el segundo ejemplo, en medio de la tentación, alguien mostró fidelidad. Pero Jesús, en medio de su obediencia y de su propósito que tenía, Él se mantuvo fiel. Alguien le da un aplauso a nuestro Dios. Pero déselo fuerte, fuerte, fuerte para Él. Mire, Jesús no tenía por qué morir de la manera en la que murió. Pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y hasta el último instante de su vida, Él se mantuvo fiel. ¿Por qué se mantuvo fiel? Por amor. Entonces, ¿te das cuenta que la fidelidad es una muestra de amor? ¿Cómo tú y yo podemos demostrar que amamos a Dios? Cuando tú y yo somos fieles a Dios. Tristemente, no siempre la gente es fiel a Dios. Comúnmente las personas deciden fallarle una y otra vez. Pero si tú y yo decimos que amamos, una manera en la que vamos a demostrar ese amor es mostrando nuestra fidelidad a Él. ¿Sabe qué tanto nos amó Jesús? Que fue fiel hasta el final. Soportó absolutamente todo. Y yo aquí quiero hablarle a aquellas personas que quizás llegaron a este lugar con una autoestima bajita. Quiero hablarles a todas aquellas personas que en algún momento sufrieron violencia, no solamente física, sino la violencia que más duele, que es la violencia verbal. Creo que hay personas que algún día se creyeron la mentira más grande. No sirves para nada. Estás fea. Yo le voy a hacer una pregunta y reflexión en esto. ¿Usted pagaría mucho por algo que vale muy poco? Honestamente, no. Nadie pagaría mucho por algo barato, por algo que no tiene mucho valor. Sería una locura. Si usted valiera poco, Dios no hubiera pagado un precio tan alto por usted. ¿Sabes por qué Dios dio un precio tan alto por ti? Porque vales mucho para Él. ¿Qué tanto vales la vida del Hijo de Dios? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Así que quiero decirte esto, iglesia. Si alguien te dijo no sirves para nada, esa persona se equivocó. Esa persona está mal. Pero peor estás tú si lo crees. Porque hoy reflexiona en esto y ahí te darás cuenta cuánto vales. La vida, el sacrificio de alguien que no tenía por qué morir de la manera en la que lo hizo. Él soportó todo eso. Su barba fue arrancada con las manos. Su cara estaba toda desfigurada.
Su cuerpo estaba todo lacerado. Dice la Biblia que él un día estaba predicándole a la gente. Y esa gente que un día se maravillaba por lo que este hombre predicaba, ahora estaban ahí diciéndole, hey, sí, mátenlo, mátenlo. Fue traicionado. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaba la gente que le enseñó? Soportó todo eso. Fue fiel hasta el final por una sola razón. Por amor a ti. ¿Alguien dice amén? Dale fuerte el aplauso a Dios. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte para Dios.